La misión era contar en 5 o 10 minutos pues, cómo hemos implantado el sistema de calidad que nos llevó hasta este premio el año pasado y bueno, pues, cómo eso se ha visto reflejado en nuestro colegio. Bien, bueno, pues nuestro colegio, primero un poquito de presentación, es fundado en el año 1908 por los hermanos de las escuelas cristianas, conocidos popularmente como los hermanos de La Salle. En un primer momento, una ubicación en la calle Miguel Servet. Desde el principio, pues el colegio, bueno, desde el principio el colegio tiene, los hermanos le dan un aire de colegio abierto al que pues accede mayoritariamente la población de los barrios de San José y Las Fuentes. Entonces el barrio se llamaba Montemolín, que finalmente urbanísticamente pues se lo ha comido entre Las Fuentes y San José. Y bueno, pues el colegio va enganchando en lo que es el barrio y pues adquiere una cierta tradición en el barrio. En el año 1973 se produce un traslado de ubicación de la esquina de Miguel Servet con Camino de las Torres a la actual ubicación en la calle José Galiay, al lado del Parque y el Centro Deportivo Municipal de La Granja, cuando esto no era la urbanización que está ahora, sino que entonces era pues todo estaba mucho menos urbanizado, pero se consolida manteniendo las mismas líneas que le habían hecho crecer en el antiguo Montemolín, pues un nivel cercanía, un colegio abierto, porque los hermanos así lo quisieron, tal manera que el patio del colegio se convierte en esa plaza del barrio que entonces no existía y las pistas deportivas pues también son pistas de recreo para los que allí éramos alumnos y para los que no lo eran, pero que también venían a utilizar. Que el fundador de las escuelas de La Salle, que fue San Juan Bautista de La Salle, ya en sus escritos publica una guía donde marca lo que van a ser las claves fundamentales de la escuela a principios del siglo XVIII, de la escuela que hasta nosotros hemos conocido. Aprendizaje en lengua materna, hasta entonces utilizaba el latín, y aprendizaje en gran grupo, eliminando pues, las clases particulares que solamente podían acceder a aquellos que tenían más recursos económicos, ya en la Francia de principios del siglo XVIII. Y ahí había, de entre las cartas, el correo epistolar que establecía San Juan Bautista con sus directores, había entresacado una frase en la que venía a decir que no se escatime ningún medio para que las escuelas funcionen lo mejor posible. Entonces, en este marco es donde yo me preguntaba, y en este foro, ¿tiene sentido la calidad en un colegio? Y venía a decir que sí, ¿no? Que institucionalmente nosotros trabajamos con personas y con el objetivo de conseguir lo mejor de esas personas para su futuro, para el desarrollo de su vida, para que la vida les salga bien. Y eso también, además de ser una obligación institucional, como institución educativa que somos, pues es una obligación social, porque esos chavales, esas chicas a los que nosotros educamos van a formar parte de la sociedad y van a ser el motor de la sociedad en las sucesivas generaciones. No cabe duda de que nuestro sector es un sector particular. Nosotros no fabricamos ni coches ni tornillos. Trabajamos con esas personas, pero también ahí nos ha venido desde lo que es la red de centros La Salle, a la cual pertenecemos, en España más de 120 presencias educativas, ofrecernos el entrar en un sistema de gestión de calidad como medio de mejorar nuestra oferta educativa. Una escuela La Salle podríamos decir que se asienta en 3 pilares fundamentales. El primero, la escuela tiene que funcionar bien. Como yo suelo decir, las decisiones en un centro La Salle pues no se toman porque uno, aunque sea el director, se levante un día más o menos inspirado y tenga una idea, sino que los proyectos tienen su proceso, se van generando, se van contrastando, se van implantando y se va siguiendo en su evolución. Segundo elemento fundamental, el eje fundamental de las escuelas La Salle es el alumnado.
Trabajamos por y para nuestros alumnos. Ellos son nuestros clientes y su formación integral el producto que debe de tener asociado cuando acaba su trayecto con nosotros para pues insertarse en la sociedad y esperemos que para hacerla un poco mejor de lo que lo hemos recibido y de la que hemos recibido también esa sociedad. Yo el año pasado, después de la entrega del premio, a mí me había sorprendido mucho el vídeo de Airfal, que venden luminarias en 60 países y sacan esas fotos de San Petersburgo y Dubái. La de Dubái hoy creo que no ha salido. Y una joven compañera con mucha experiencia me dijo, hombre, pero nosotros, ¿en cuántos países del mundo tenemos antiguos alumnos? Pues sí, también tenemos en muchos países del mundo y en muchos sitios, ¿no? Y, por último, el tercer pilar que yo marcaría de una escuela La Salle y que creo que nos diferencia es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad de todos los miembros con el proyecto educativo. Y aquí en Garza, básicamente, lo que es el modelo de mejora continua. Responsabilidad en los procesos, en la autoevaluación y en la toma de decisiones. Un centro educativo es difícil que funcione bien si sus trabajadores no están implicados en el proyecto educativo que están desarrollando. Por lo tanto, necesitamos que los profesores pues, hagan algo más que solamente dar sus clases, sino que eso les lleve a implicar su vida para que, un poquito más, no solamente en lo profesional, para que el proyecto siga adelante y mejore. Para eso necesitamos que las personas se sientan satisfechas, acompañadas y reconocidas. Por todo esto, por estos principios que yo creo que están en la base del modelo FQM, ya que nosotros nos implicamos a través de la autoevaluación, de la toma de decisiones, de los ciclos de mejora continua. En concreto, nosotros en el colegio comenzamos en este camino de lo que sería implantar un sistema de calidad en el año... ahora tengo el... Vaya, bueno, pues ahora lo pongo, que ahora vienen las... Ahora, vale. Vale, paso, venga. Nosotros empezamos en el año 2003 con la implantación del sistema de gestión de calidad. Se dio una circunstancia en el colegio, un cambio de dirección. Por primera vez accedía un director seglar, que no era hermano de La Salle. Había habido una contratación porque se había aumentado las etapas educativas que se impartían en el centro. Se había aumentado la secundaria, hubo que contratar profesorado y también había un proceso de jubilaciones que se había iniciado y que iba a ser muy fuerte en los años siguientes. Entonces, ahí se decidió apostar por el sistema de gestión de calidad, por la organización, por procesos. Llegados aquí, pues lo más importante de toda organización, como siempre decimos, y es que no es así, son las personas. El objetivo era implicar a las personas en el proyecto educativo de La Salle Montemolín. Para ello fue fundamental la organización por procesos, el trabajo en equipo que ello nos ha permitido. Otros añadidos que hemos tenido a lo largo de la implantación de este sistema, pues la rápida implantación de las tecnologías de información, extensión de las tecnologías de la información a todo el centro, desde el sistema de calidad, pero a la gestión del aula, a la gestión de la relación con las familias. La labor tutorial, que para nosotros es súper importante, es clave, se ha visto muy apoyada por pues todo eso que a veces no nos gusta tanto, que es dejar registros, pues todo eso nos ha apoyado y fuertemente. Y por último, un aspecto que yo también considero importante, que es la rotación en el liderazgo. Pues yo no soy aquel director que empezó, ya ha habido una sucesión y en los diferentes cargos que podemos tener en el centro de liderazgo, de coordinadores y demás, pues también se está dando una rotación natural y que obedece pues a esa implicación de las personas con el proyecto.
Y luego, pues más cosas que son colaterales, como bueno, pues el trabajo interetapas. Somos un colegio de 62 trabajadores, 62 profesores, desde infantil hasta secundaria, áreas muy diversas. Entonces, todo el trabajo de calidad nos ha permitido favorecer las relaciones interpersonales y también con el personal de administración y servicios, que seremos unas 14 personas más. Dificultades, claro que sí. El cabezudo puede ser una metáfora o no. Al principio, pues cuando empiezas con esto, a la gente hay que explicárselo, hay que intentar ver los beneficios que va a tener el trabajar en esta línea. Bueno, la gente lo tiene que entender y pues hay que llegar a hacerlo pues lo más suavemente posible, pero también con decisión para que la gente se sume al carro. Aspectos que nos quedan en el centro, pues después de todo esto, ya que, como digo yo también, que se han quedado dentro de nuestro ADN particular, se ha modificado nuestro ADN y pues en cuanto a planificación, pues ya nadie discute que tenemos un plan estratégico, que anualmente se hace un plan anual que desarrolla lo que hemos dicho en el plan estratégico, que incorpora las mejoras del ciclo de mejora continua, porque ¿qué más de la escuela programar, desarrollar, evaluar, sacar mejoras y volver a enfocar otra vez? Bueno, pues tenemos una serie de grupos de trabajo que llevan grandes bloques de las actividades que desarrollan el colegio, que funcionan ya de manera natural bajo el ciclo de mejora continua. Unido también a las áreas de innovación en el aula, programas La Salle que tenemos referidos a la innovación educativa y que también se coordinan mediante estos ciclos de mejora continua, que trabajan bajo el ciclo de mejora continua. Otras cosas que hemos conseguido, pues tener líderes comprometidos con nuestro proyecto educativo, aumentar el número del momento de encuentro entre las personas del proyecto La Salle, de nuestro colegio y también pues, de los 3 colegios que La Salle tiene en Zaragoza, La Salle Santo Ángel, allá por el barrio de Valdefierro, Montecanal, y La Salle Gran Vía, en la Plaza San Francisco. También esto estructurado en jornadas de buenas prácticas que nos ha permitido pues, conocer entre nosotros dentro del propio claustro y también fuera con nuestros hermanos de La Salle de Zaragoza y de Alfaro, de La Rioja y de San Asense, también La Rioja, acciones que ellos hacen bien y que nosotros podemos incorporar también. Generar valor en el entorno. Tenemos una tienda permanente de comercio justo, trabajamos con diferentes asociaciones en alianza, con donantes de sangre y también con la ONG Promoción y Desarrollo, PROIDE, que es la ONG de La Salle en España. Un aspecto importante, muy importante, pongo ahí una foto de uno de nuestros torneos deportivos, pues compararse con los demás, compararse cómo estás y ver también pues, por dónde tiran los mejores, de cara a, pues en estos momentos de cambio, ver cuáles son los que marcan tendencia e intentar ir por ahí, porque bueno, pues el mercado para todos está complicado. Y por último, termino. Este es el cartel. Todos los colegios de La Salle anualmente tenemos un cartel que nos acompaña durante todo el año y que bueno, pues un poco vertebra las actividades. Hay un valor siempre por detrás que está sobre el que se trabaja, en este caso es la justicia. Y lo he traído aquí porque si nos ponemos a pensar a qué nos ha llevado el implantar una cultura de calidad en nuestro centro, yo creo que nos ha llevado a transformarlo de los pies a la cabeza. Por eso, como dice el cartel, pues conocer, interpretar y transformar. Y el lema último, pues es justo y necesario reconocer que nuestro centro se le ha dado la vuelta completamente. Gracias.